El caso es que Javier Sádava, el filósofo vasco, desafiaba desde las páginas del País a Fernando Savater, filósofo vasco, a exponer claramente lo que ambos dijeron en San Sebastián en cualquier medio de difusión nacional que sea realmente tal, o sea, querido Pirulí, por ejemplo. En marzo de 1988, el filósofo don Fernando Savater publicó un artículo en el diario del País titulado Silencio por minutos. En aquel artículo, el columnista vasco de El País explicaba que acababa de participar en un foro en Euskadi sobre el proceso de negociación con los terroristas junto con el también filósofo don Javier Sádava. Un foro en el que, según el señor Savater, la mayoría de los participantes parecían gente cercana a Herri Batasuna, es decir, sectores que consideraban que el terrorismo estaba justificado como respuesta a lo que ellos consideraban una invasión del Estado a Euskadi. Es decir, allí en ese coloquio se mantenía constantemente, además Javier lo mantuvo muy reiteradamente, la idea de que no se podía hablar de temas como la autodeterminación, etcétera, en Madrid, cuando 20 días antes él mismo había tenido en el Ateneo de Madrid una discusión sobre este tema con absoluta y plena libertad. Y después, pues bueno, el otro reto era que eso no se podía decir por televisión, y aquí estamos, de modo que yo lo que espero es que los oyentes oigan alguna cosa nueva de tu parte, Javier, ¿verdad? Sí, sugerías que Savater descontextualizó sus argumentos, fue parcial, o no se enteró de nada, le calificaste de cusica. Sí, casi bueno, antes de responder a eso me gustaría responder a lo que ha dicho Fernando, porque yo creo que no es verdad. Es decir, yo en San Sebastián no dije que no se podía hablar en Madrid de la autodeterminación, por ejemplo. Me parece un tema fundamental. Bueno, yo lo dije, y lo dije en un contexto. El artículo del señor Savater terminaba explicando el malestar que él sentía porque en aquel acto se había pedido un minuto de silencio en memoria del terrorista Lopetegui que acababa de suicidarse en la cárcel. Y el señor Savater se reprochaba a sí mismo no haber dicho entonces que, por qué no, aparte de ese minuto, se dedicaban 3/4 de hora en memoria de todas las víctimas del terrorismo, los muertos por Hipercor, los muertos por Casa Cuartel de Zaragoza y también los guardias que había asesinado el propio Lopetegui. Entonces, a pesar de que ETA no representa a los vascos, ¿no? Sin embargo, me parece que está de acuerdo, coincide con buena parte. No es cuestión de dar ahora estadísticas, se podrían dar, estoy dispuesto a darlas, ¿no? Con lo que sí, sería interesante. La última que tengo, y es de bastante buena fuente, por ejemplo, el 33%, y frente al 32% creo que son independentistas en este momento en Euskadi, ¿no? Bueno, y si no remito, podría remitir a bastante bibliografía. Bueno, déjame hablar, ¿no? El 6 de abril, también en El País, se publicó un artículo del hermano de Sádava donde se calificaba el artículo del señor Savater de repugnante y vomitivo. Fue entonces cuando entró en escena el presentador de Televisión Española, don Fernando García Tola, que invitó a su programa, querido Pirulí, a los dos filósofos, el señor Savater y el señor Sádava, para que discutieran sus distintos puntos de vista sobre el problema del terrorismo. En ese sentido no creo yo que que las cosas que pueda ETA, en lo que parece que dice, pero tampoco sé muy bien lo que puede decir de una manera muy estricta, estén muy lejanas a lo que puede ser una buena parte, insisto, significativa del pueblo vasco. El problema es que aquel debate, tal como reflejó la prensa, más que un debate sobre distintos planteamientos, pareció un enfrentamiento personal. Lo que, hombre, yo desde luego, a ti que te entendieron con toda seguridad, que te entendieron inmediatamente. Hombre, como lo entienden muy bien a la policía, lo entienden. No, pero esta mezcla de meter la policía, de meter el GAL, etcétera, etcétera, este intento siempre de la delación, de a ver si el hermano mayor, digamos, de alguna forma castiga al que está hablando, como señalando con el dedo y sabiendo lo que eso significa en el País Vasco, Javier. Javier, estás metido en un terreno un poco peligroso. Bueno, gracias.